Listo. Como se les había comentado, bueno, primero que nada, bienvenidos a todos los que van a ser parte de este curso independiente. Eh, Pude haber pedido respaldo institucional, pero sé que no todos son de psicología y pues no creo que les interese pues una certificación que sea de una academia de psicología o ella, ¿no? Este es un tema de interés transversal, ¿no? La estadística es un punto en común que tenemos los que queremos hacer investigación, seamos de la disciplina que seamos. Hay medio que diferencia, sobre todo cuando hacemos revisión sistemáticas y metaanálisis, pero en cuanto a investigación empírica podemos llevar las cosas de manera bastante eficiente. Pero hoy todo va a ser aclarado, ¿no? Entonces, como les había comentado, este curso, le podríamos llamar así, tiene dos grandes apartados, ¿no? El módulo uno y el módulo 2. Ahora, este módulo 2, su existencia es completamente condicional al módulo uno. ¿Cómo así? De que este módulo uno tiene que terminar bien para que exista este módulo 2. Si yo me doy cuenta por ahí de que puede que no sea de mucho interés, ¿no? Por X o Y motivo, pues no habría necesidad de hacer un módulo 2. Entendería yo de que pues ya se domina el tema o no hay necesidad o no hay interés, simplemente. Entonces, en este módulo uno lo que quiero que ustedes aprendan y se lleven es, primero que nada, los principios básicos de la estadística, ¿no? La estadística descriptiva, estadística inferencial, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de distribución. Vamos a ver también algunos enfoques respecto al análisis de los datos. Por ejemplo, hay análisis clásico de los datos, está el análisis exploratorio de datos, que es el que nosotros vamos a ver, y también está el enfoque bayesiano. El enfoque bayesiano que trata justamente de una distribución a priori y a posteriori. Ya en la sesión 2 vamos a ver justamente qué es el análisis exploratorio de datos, para qué sirve el análisis exploratorio de datos, por qué es necesario y por qué toda investigación debería tener análisis exploratorio de datos, pero por alguna razón no lo hacen. No sé por qué, pero no lo suelen hacer. No necesariamente tiene que reportarse, ¿eh? El análisis, el AED, puede ser un proceso interno que lo maneje el investigador y ya está. Pero evidentemente que eso va a garantizar la fiabilidad de sus resultados. En la sesión 3 vamos a ver el análisis univariado para una variable cuantitativa y una variable cualitativa, cómo se hace este análisis, cómo se analizan. Vamos a ver también algunos gráficos en RStudio. Y la sesión 4 vamos a hacer análisis bivariado para dos variables cuantitativas. Ahí vamos a ver las llamadas pruebas de bondad de ajuste. Las pruebas de bondad de ajuste son las que conocemos como las pruebas de normalidad. Ahí también hay grandes problemas, por ejemplo, que se cree de que las variables necesitan tener distribución normal, pero con que, no sé, pues imaginemos que mi variable salario y mi variable rentabilidad ambas tengan distribución normal. Eso no implica de que tú puedas aplicar eh, un coeficiente de correlación de Pearson. ¿Y por qué no? Porque existe la prueba de normalidad, eh, pero condicionando esa normalidad. O sea, ¿cómo así? Ah, no basta con que de que ambas variables tengan normalidad. Cuando uno hace una prueba de normalidad, ambas variables deben mostrarlo, pero no independientemente, sino también juntas. Juntas deben mostrar esa normalidad. Eso ya lo vamos a ir viendo mucho más detalladamente. Y la sesión 5 pues ya es respectivamente el análisis bivariado por una variable cuantitativa y otra variable cualitativa. O sea, existen tres formas de hacer este análisis exploratorio de datos, ¿no? Depende de la naturaleza, obviamente, de la variable. Cuando ambas variables son cuantitativas, cuando ambas variables son cualitativas y cuando es mixto. O sea, cuando una variable es cuantitativa y la otra es cualitativa. Eso es lo que ustedes tienen que tomar en consideración de todas maneras. A ver, ya. Entonces, ahora sí.
Una vez explicado esto, bueno, algo pequeño sobre el tema de la revisión sistemática. No sé si acá alguien ya tiene experiencia en revisión sistemática o en metaanálisis. Me interesa que aprendan cuál es el fundamento de cada uno de este tipo de investigación teórica. No hay, evidentemente, una sola forma de hacer revisión sistemática. Es todo un mundo. Está la revisión narrativa, está el metaanálisis, está el scoping review o la revisión sistemática exploratoria. Vamos a ver el tema de cómo plantear la pregunta, por ejemplo, estrategia pico, estrategia peco, cuánto corresponde, cuándo no corresponde. En la búsqueda bibliográfica y selección de estudios, la extracción y codificación de datos, por ejemplo, este apartado de acá, un paso previo es una responsabilidad que yo actualmente tengo en una revisión sistemática que estamos elaborando. Y la verdad es que es un poco, no es un poco, es muy cansado cuando lo haces, cuando te piden que abarques una gran muestra. Y eso que a mí no me han dado una muestra pues grande, me han dado una muestra de 2500. Y aún así, como también implica mucho la responsabilidad que tiene el que hace el screening, esa parte se llama screening, la parte de la revisión. Vas a demorar mucho, puedes demorar poco, depende también de cierta versadez que uno pueda ya ir adquiriendo. Y la sesión 5 ya es para tratar netamente el metaanálisis, ¿no? O sea, la cuantificación de la revisión sistemática a partir de lo que denominamos los tamaños del efecto. Los tamaños del efecto. Es por ello de que el artículo de Ato López y Benavente de 2013 siempre recomiendo, ¿no? Si alguien quiere hacer una publicación, ¿cuál es un requisito que tu artículo debería tener? Es que reporta tamaños del efecto. Repórtalos. Ya sea el tamaño del efecto que uses, ¿no? La DDO, entre otros más, pero repórtalos, porque el punto de la investigación es que este tipo de investigaciones teóricas nacen justamente para hacer síntesis, son investigaciones de síntesis. Si tú no reportas tamaños del efecto, ¿cómo quieres que seleccione tu estudio? No lo van a poder seleccionar. Tienes que reportarlo para que tu estudio forme parte de esa revisión sistemática y que se analice en función a la pregunta e investigación que se ha elaborado. Pero sí es cierto que es muy relevante mencionar ello, o reportarlo más bien. Entonces, acá pueden visualizar mi Word, o no se puede visualizar. Me comentan, por favor. Sí se puede. Sí se ve. Genial. Ahora sí, entonces ya vamos con esto. Como ustedes bien saben, en este mundo de estadística inferencial y estadística descriptiva, no son iguales, evidentemente. La estadística descriptiva es un tipo de estadística que se asume más o se aplica cuando, por ejemplo, nosotros hacemos estudios de estrategia descriptiva y de tipo selectiva, no de tipo observacional, que va más de la mano con los autorregistros o los propios registros, la documentación ideográfica del fenómeno, pero no anclada a puntos de corte, no anclada a un instrumento de evaluación. Eso es un tema también que reporta el artículo de Ato López y Benavente. Entonces, estadística descriptiva, ustedes bien lo sabrán o ya les sabrán, estoy seguro que esto se lo han enseñado en la universidad. Está formada por procedimientos empleados para resumir y describir las características de un conjunto de mediciones. Uy, escribí mal. A ver, alguien más quiere ingresar. ¿Ok? Esta es la definición de lo que es la estadística descriptiva. Está formada por procedimientos para resumir y describir las características de un conjunto de mediciones. No siempre se aplica estadística descriptiva. No siempre. Y es más, la estadística descriptiva también depende a qué variable tú le quieres aplicar
o quieres sacar determinadas medidas. Por ejemplo, no tiene mucho sentido que tú hagas, que tú quieras ver, no sé, pues una desviación estándar si lo que estás analizando es la edad, o que hagas una media y lo que está ahí sea la edad. O sea, la edad es una variable que es una variable cualitativa, femenino o masculino. Tú le das un valor, una asignación, pero no es una variable cuantitativa continua, por ejemplo, como si lo es el salario, o el salario, la temperatura, cosas diferentes, ¿ok? Entonces, forma de procedimientos empleados para resumir y describir. Ahí se podría detener el tema de la definición de la estadística descriptiva. ¿Y cómo hacemos esas mediciones? Pues muy simple, ¿no? A partir, por ejemplo, de las tablas. Hay muchos tipos de tablas. Hay tablas tipo pastel, hay líneas, hay los llamados histogramas, que seguramente los han visto, los histogramas, entre otros tipos, entre otros tipos. Entonces, o aparte de estos, o aparte de lo que les comento, también pueden hacer mediciones numéricas. ¿Qué medición numérica ustedes conocen, por ejemplo? A ver, repórtenme una medición numérica. Ya, en otras palabras, una medida de tendencia central. Frecuencia. La frecuencia, ya, bueno, la frecuencia no es una medida de tendencia central propiamente dicha. Media, mediana y modo. Ya, ajá, exacto. La media, la mediana, etcétera, ¿no? Evidentemente hay más, etc. Entonces, a partir de estos, es como nosotros utilizamos la estadística descriptiva en función a los objetivos que tenemos. Algo muy relevante es de que la técnica estadística siempre es secundaria. Eso nunca deben olvidarlo. La técnica estadística es secundaria en toda investigación. Si tu diseño está mal planteado, si el objetivo que tienes no es coherente con el diseño que has elegido, así tú me apliques SEM, así tú me apliques análisis de redes, por las puras, todo está fregado. ¿Por qué? Porque ningún tipo de técnica estadística, por compleja que sea, restaura, mejora o cubre las falencias de un diseño y un objetivo de investigación mal elaborados. Eso sí, desde ahora tienen que saber eso y tenerlo súper claro. Súper claro. ¿Ok? Ningún tipo, así sea la técnica estadística más compleja que conozcan. Es más, el propio SEM, el modelamiento de ecuación estructural, no puede ser empleado así de simple. No es que alguien te diga, mira, tu investigación tiene, mira, tienes 500 datos, qué chévere, y tienes varias variables, ¿no? Oye, pero puedes hacer SEM. Y tú ya has hecho todo un marco teórico, pero un marco teórico inclinado a hacer una correlación, por ejemplo, ¿no? Un estudio correlacional analítico. No puedes hacer otra cosa, porque para hacer SEM necesitas una justificación teórica de por qué una variable media o modera a la otra. ¿Me dejo entender? Toda técnica estadística, en primera instancia, no resuelve el problema de un diseño y de un objetivo mal especificados o no coherentes, ni tampoco se pueden emplear así por así. Necesitan una correspondencia teórica con lo que tú has manifestado en tus antecedentes, en tu planteamiento del problema, en tu marco teórico. ¿Ok? Entonces, la llamada estadística descriptiva, y yo encuentro muchos problemas muy graves acá, y voy a mencionar uno.
¿Qué ocurre acá? No, lo voy a mencionar mejor cuando estemos en la parte de estadística inferencial. Acá tiene mucho más sentido que lo mencione. ¿Qué es estadística inferencial? Ustedes siempre hacen estadística inferencial, ¿ah? Y yo veo que en mi universidad todo el mundo hace estadística inferencial. Y a mí me sorprende mucho, digo, y porque ellos en sus estudios colocan, ¿no? Tal cual. Yo se utilizó al 100% de la población, por tanto es un estudio poblacional. Chévere, genial. Y luego me voy a resultados y ¿qué veo? He utilizado un coeficiente de correlación de Spearman porque mis variables no tienen distribución normal. Pero no tiene sentido. No tiene ningún sentido que tú utilices estadística inferencial si tu población, perdón, si con los datos que tú vas a hacer esos análisis provienen de una población. ¿Por qué digo esto? Vamos a entender primero la lógica de la estadística inferencial. ¿Qué nos dice? Es un conjunto, es un conjunto de procedimientos empleados, de procedimientos empleados para hacer, ¿para hacer qué? ¿Quién me ayuda acá? ¿Para hacer qué cosa? Es un conjunto de procedimientos empleados para hacer, ¿quién lo dice? Mm. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Lo he marcado, ¿eh? Está marcadito. ¿Conclusiones? Ya, ¿Con inferencias? ¿Cómo? ¿Hipótesis? O sea, con inferencias Hipótesis. sobre una población. Ya, alguien dijo inferencias. Quien dijo inferencias, Inferencias, ¿no? está correcto, exactamente. Exacto. Para hacer inferencias. Para hacer inferencias. Y ahora la pregunta es, y yo creo que mucha gente que enseña esto, pues, no está muy enterada, ¿no? ¿Qué son inferencias? Son generalizaciones. Son generalizaciones. Y la pregunta es, ok, Enzo, chévere. O sea, que yo utilizo estadística inferencial para hacer generalizaciones, o sea, inferencias, ¿no? Claro, evidentemente. Pero tú haces inferencias de dónde a dónde. De los resultados obtenidos en una muestra. De los resultados obtenidos en una muestra. Pregunto de nuevo, ¿y hacia dónde hacemos esas inferencias? Ok, tú has seleccionado una muestra. Chévere. ¿Probabilística o no probabilística? Ya hablaremos de eso después. ¿Hacia dónde haces esas inferencias? ¿Hacia dónde quieres hacer la generalización que has obtenido de estos datos, de una muestra que tú has analizado? A la ¿Hacia dónde haces esas población. inferencias? La población. ¿Hacia la población, sí o no? Hacia la población de estudio. Todo bien. Nosotros utilizamos estadística inferencial, un conjunto de procedimientos empleados para hacer inferencias, o sea, generalizaciones de los resultados que hemos obtenido en una muestra para justamente, ¿para qué? Para generalizarlos hacia la población de estudio. Entonces, una pregunta a todos los estimados. ¿Por qué cuando hacemos un estudio poblacional, ¿por qué usamos estadística inferencial? ¿Tiene sentido?
Yo les hago la pregunta, ¿tiene sentido? Porque acá tú estás, cuando es un estudio poblacional, tú estás considerando a todos los elementos de la población, o al menos los que han decidido participar. Estás trabajando con la población. Y si estás trabajando con la población, ¿hacia dónde estás haciendo esa inferencia? Me dejo entender. Cuando uno utiliza técnicas inferenciales, estadística inferencial, evidentemente lo utiliza porque tiene una muestra. ¿Por qué? Porque el objetivo y cualquier manual de estadística inferencial lo dice, es hacer generalizaciones o inferencias. ¿Hacia dónde es la población de estudio? Entonces, ¿por qué cuando hacemos estudios poblacionales usan estadística inferencial? Yo en este momento podría ingresar al aula virtual o un repositorio de mi universidad, por ejemplo, y voy a ver al menos unas 30 tesis aprobadas que han hecho estudios poblacionales y que han usado estadística inferencial. Y la pregunta es, ¿por qué hemos usado estadística inferencial? ¿Por qué la han usado si ellos ya tienen toda la población? ¿Hacia dónde está yendo esa inferencia? ¿Hacia dónde va? Entonces, acá entramos en a una primera reflexión, ¿no? Cuando nosotros tenemos o utilizamos a todos los elementos de la población, nosotros usamos estadística descriptiva. Y tú me dirás, oye Enzo, pero estadística descriptiva, eso es demasiado light. O sea que voy a hacer únicamente eh, las frecuencias, las tablitas, la media y la mediana. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué piensan eso de la estadística descriptiva? Estadística descriptiva es un mundo más grande, es tan grande y, bueno, no tan extenso y tan variado como sirve de estadística diferencial, pero también tiene su complejidad. Y acá tú haces evaluaciones a partir no de inferencias, sino de las llamadas proporciones. Proporciones. ¿Ok? Entonces me dejo entender con este tema. Cuando uno utiliza estadística inferencial, es porque quieres hacer inferencias que tú has obtenido en en una muestra hacia la población de estudio. Hacia la población de estudio. Una pregunta importante. ¿Todos entienden el concepto de que es una muestra? ¿Todos están al día con el tema de lo que es una muestra? ¿Qué me dicen? O por ahí tienen alguna dificultad. Escriban en el chat. Me dicen, si me dicen sí, yo entiendo que todos entienden que es una muestra. A ver, Leo. Dani dice sí. Muy bien, es una parte representativa de la población. Perfecto, me encanta. Ya, perfecto. Perfecto. Pero por si acaso, ¿no? No vaya a ser. Una muestra, como ya bien ustedes lo han mencionado, esto de acá es obra de ustedes, es un subconjunto representativo de la población. Subconjunto representativo de la población. ¿Ok? Creo que eso está clarísimo. Un subconjunto representativo de la población. Ahora, y si alguien me dice, oye Enzo, ¿y qué es que sea representativo? ¿Qué es que sea representativo? Vuelvo a preguntar, ¿conocen lo que es la representatividad?
¿Saben qué hace una muestra representativa? Coloquen en el chat, por favor. Sí, no, yes, no, maybe. A ver, Isabel dice, ¿podrías explicar ya? Los demás, todos los demás saben. Pregunto al azar si no. Ya, Fanny, más o menos. Ya. Entonces, hay un poco de dudas. Hay un poco de dudas. Perfecto. Es esencial encontrar esas dudas para poder pulirlas, para poder subsanarlas. ¿Qué es lo que hace que una muestra sea representativa? Primero, por favor, toda muestra es representativa. Enzo, pero ¿por qué toda muestra es representativa? Amigo, porque si no es representativa, no es una muestra. No es una muestra. Es cualquier cosa menos una muestra. No sé qué cosa me has extraído, pero eso no es una muestra. ¿Ok? Váyanse a cualquier libro de estadística, todos siempre lo definen. Una muestra es un subconjunto representativo de la población. ¿Ok? Entonces hay que asumir que toda muestra tiene que tener esa característica, esa cualidad de que debe ser representativa. Ahora vayamos a esto, una vez que ya se ha aclarado de que toda muestra debe ser representativa. ¿Qué es lo que hace que una muestra sea representativa? ¿O qué es ser representativo? Tú tienes una población, ¿no? Una población. Y acá tienes una muestra. Lo que hace de que tu muestra, esta estimada muestra, sea representativa de esta de aquí, es en qué proporción la muestra es similar a la población. Por ejemplo, yo estudio psicología, ¿no? En psicología, por lo general, ¿qué suele haber? La población suele ser más de mujeres o de varones. ¿Qué dicen? Mujeres. De mujeres, ¿sí o no? De mujeres. Por ejemplo, mujeres serán, no sé, pues, ya 70%. Y varones, mis estimados, 30%. Esa es la población. Así se distribuye, esa es la proporción de tu población en cuanto a la variable sexo. Si tú quieres extraer una muestra de esta población, vuelvo y repito, ya sea que utilices un muestreo probabilístico o no probabilístico, que igual lo vamos a ver a posteriori, tiene que ser lo más semejante a esta distribución. ¿Cómo así? O sea, de que la muestra que tú chapes, la muestra que tú ya sea de manera por muestreo probabilístico o por muestreo no probabilístico, con todos los subtipos que hay, deberían quedar de esta forma, ¿no? Las mujeres, dígase en un caso ideal, deberían tener el 70% y los varones el 30%. Eso es lo que hace que tu muestra sea representativa de la población. ¿Por qué? Porque es semejante en cuanto a las proporciones de la variable de interés. De la variable de interés. Puede que otras investigaciones no les interese el tema de la edad. Puede que tengan que ver, perdón, el tema del sexo. Puede que tengan que ver inclusive más el tema de la edad. Que las edades sean distribuidas de una forma en particular. Y tu muestra tiene que reflejar eso. Tiene que reflejar eso, obligatoriamente. ¿Ok? Ahora, punto interesante o punto importante. ¿Cuál es una debilidad? Por ejemplo, el muestreo probabilístico, perdón, el muestreo probabilístico, ¿qué cosa hace? ¿Qué cosa hace mi estimado muestreo probabilístico? Me garantiza representatividad. Me la garantiza. O sea que, Enzo, si yo aplico un muestreo aleatorio simple, sin reemplazo,
¿Me tengo que preocupar por la representatividad? No, porque todos los muestreos probabilísticos llevan integrado consigo la representatividad. Enzo, si yo utilizo un muestreo por conglomerados o un muestreo estratificado, ¿me tengo que preocupar por la representatividad? No, porque todo muestreo probabilístico ya te garantiza representatividad. ¿Ok? O sea, de que la muestra, ese es un conjunto que tú vas a obtener, sea muy similar en cuanto a proporciones a la población de estudio. Ah, ok, Enzo, qué chévere, ¿ah? Me has abierto los ojos. Genial. Ese es mi chamba. Pero, ¿qué ocurre con el muestreo no probabilístico? ¿A qué empiezan a llorar? ¿A qué empiezan a llorar? ¿A qué empiezan las lágrimas? ¿Qué ocurre? Ay, cacho. Probabilístico. Chambre, no veo bien. Ya. ¿Qué ocurre con los muestreos no probabilísticos? Y eso es un gran problema. Pienso, ¿por qué es un gran problema? Porque para que tú puedas hacer un muestreo probabilístico, tienes que tener ciertos requisitos. Es un poquito quisquilloso un muestreo probabilístico. Es más, muchas veces necesitas hasta de inversión. Es complicado, ¿eh? Y encima, el tema del muestreo probabilístico, yo veo de que todo el mundo quiere resumirlo. Ah, entonces justifico tamaño de muestra a partir de una fórmula. Y todo el mundo se comparte la fórmula y hacen una especie de gremio raro en el cual todo el mundo usa la misma fórmula cuando hay muchas fórmulas y depende del estadístico que tú quieras calcular en tu investigación. No existe solo una fórmula, para nada. Pero volviendo al tema del muestreo no probabilístico, tristemente, y es la realidad de muchos, mi realidad también, no me garantiza representatividad. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué creen que el muestreo no probabilístico no te garantiza representatividad? Pregunta para el chat. Porque quiero que alguien me explique. Edson, creo que ahí también se hace el muestreo no probabilístico por conveniencia. Y en esa parte, pues, no hay como un filtro de qué participantes pueden ingresar al estudio y como no hay como un requisitos, así se puede caer en sesgos. Ya, Mientras, ok. y ahí me quedo bien. Ya, perfecto. Perfecto, Coraima. Me encantó. Coraima mencionó algo muy, muy importante. En los muestreos probabilísticos, todos bien lo sabemos, todos los participantes tienen la misma probabilidad de ser elegidos, de ser escogidos, de ser seleccionados por tu mano bendita. Uy, ¿qué pasó? Se me fue. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Marta llamando tierra. Ahí va. A ver, un momentito, no sé qué ocurrió. Entró una compañera y Dios mío, me entró virus, creo. No, disculpa, no, mentira. Ya. En los muestreos probabilísticos, todos los participantes, integrantes de esa población, tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Misma probabilidad de ser elegidos. Evidentemente, en el muestreo no probabilístico, esa misma probabilidad no existe. No existe, ¿por qué? Ah, bueno, no sé, pues porque, por ejemplo, a Coraima se le ocurre decir, pucha, ya, yo voy a hacer un muestreo no probabilístico por conveniencia. Entonces, digo, pucha, ya mi población son estudiantes universitarios de la carrera profesional de psicología y yo tengo mi grupo de patas, pues, mi manchita, mi grupo de genios. Bueno, primero ellos, pues, porque son los más sangre, pues, ya. Ahí hay su confianza. Desde ese momento, tú ya sesgaste tu estudio. Desde ese momento ya lo sesgaste. Porque ya no estás considerando de que otros participantes sí podían haber entrado dentro de tu muestra y no necesariamente ellos.
Es por eso que en los muestreos probabilísticos se suelen utilizar los llamados números aleatorios. Y en un muestreo probabilístico, sí o sí, tienes que tener ¿qué cosa? Un marco muestral. Un marco muestral. Enzo, ¿qué rayos es un marco muestral? Es un listado de todos los integrantes de la población. Un listado de todos los integrantes de la población. Eso es un marco muestral. ¿Ok? ¿Por qué estoy mencionando todo este tema de la representatividad, los muestreos? Porque estamos hablando de estadística inferencial. Acá en estadística inferencial hablamos de muestras. Hablamos de tamaño de muestra y hablamos de muestreo. Tamaño de muestra todavía no he comentado. He únicamente hablado sobre muestreo. Si me da el tiempo y la vida, probablemente hagamos justificación de tamaño de muestra a partir de, con G-Power. Con G-Power lo podemos hacer. Análisis de poder estadístico a priori. ¿Ok? Pero que quede muy bien claro eso. Tú tienes una población, utiliza estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque hacia dónde vas a hacer la inferencia. Y lo peor es que muy probablemente para tu causa o para lo que tú decides hacer, te van a decir, chévere, utiliza estadística inferencial. Tú quieres hacer una predicción. Quieres predecir el comportamiento de una variable en función de otra. Quieres hacer una regresión. ¿Quién te ha dicho que la regresión no se puede utilizar en el contexto de un estudio poblacional? ¿En qué parte del modelo de regresión dice eso? No lo dice. No lo dice. Entonces, a tomar en cuenta ese tema. O sea, acá yo me estoy remontando inclusive a la definición de lo que es estadística descriptiva y a la definición de lo que es estadística inferencial. Importantísimo. Ya vimos qué es representatividad, hemos visto qué es el tema de los muestros probabilísticos no probabilísticos y la llamada población de estudio. Y por favor, ya los que somos 19 acá, no quiero escuchar ni ver nunca más esta tontería, disculpen la palabra, muestreo censal. Dios mío, o sea, yo veo eso y de verdad a mí me causa un malestar injustificable. No sé qué me pasa, pero siento algo malo. ¿Qué es un muestreo censal? O sea, desde el concepto partimos mal. Un censo, ¿qué es un censo? Un estudio que ha implicado a todos los elementos de la población. Ah, entonces es un estudio poblacional eso. Sí, es un estudio poblacional. Oye, ¿y por qué colocan muestreo? Ah, no sé. ¿Por qué colocan muestreo? O sea, ¿me estás diciendo de que una muestra puede ser una población a la vez? ¿Eso me estás diciendo? Y yo he visto docentes en pregrado que respaldan esto. Pero vayámonos a lo empírico. Vayámonos a la evidencia. Un trabajo que les podría dejar. Búsquenme un solo artículo publicado en el Xavier, en Psicotema, en el MPMI, donde en la sección de participantes coloque que se hizo un muestreo censal. Vamos a ver si una revista Q1 que entre dentro del cuartil acepta este tipo de acto contra la metodología. Vamos a ver. Yo no lo he encontrado. Yo no lo he encontrado. Y a quien se le haya pasado es un revisor un poquito flojo. Pero yo nunca he encontrado un estudio, un artículo, Q2 o Q1, que en la parte de participantes me coloque que he hecho un muestreo censal. Esta vaina solo lo veo en tesis, hasta el cansancio. Entonces, por favor, no alimenten más la ira de las personas que sí nos afecta ver cosas como estas. Y sean conscientes en qué colocan. Ello únicamente.
Entonces vamos a seguir. Ya hemos hablado un poco de estadística diferencial, hasta nos hemos metido tema de muestreo. Ahora vamos a hablar de otro tema muy importante, que son las medidas de tendencia central. De tendencia central. Medidas de tendencia central. Ya lo había comentado la buena compañera Lor, creo que fue. No recuerdo muy bien el nombre. ¿Qué tenemos acá? La media, la mediana y la moda. ¿Cierto? Media, mediana y moda. Pregunta para todos. ¿Todos tienen clarísimo cómo se calculan cada una de estas medidas de tendencia central? ¿O hay alguna duda respecto a cuál es su cálculo? ¿O desean que igual se coloque la definición por si acaso? Yasmín Carolina me dice que sí, todo está clarísimo. Perfecto. Perfecto. Ya, entonces debo entender de que como todos saben cómo calcular cada una de estas, eso está perfecto. ¿Me podrían decir para qué sirve? ¿Por qué siempre calculamos media, mediana y moda? ¿Para qué lo hacemos? ¿O es parte de un protocolo, de un proceso extra, que por ahí no lo cometemos? ¿Por qué lo calculamos? ¿Cuál es el objetivo? Todo tiene un objetivo. En investigación, nada es al azar. Todo tiene un sabio objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es obtener una medida que represente a la población. Eso queremos. Eso es lo que necesitamos. De que dentro de las medidas de tendencia central exista una de ellas que pueda representar a la población. A ver, alguien más desea entrar, creo. ¿Vale? Obtener una medida que represente. Bueno, voy a modificar esta parte de acá. Que represente al conjunto de datos, para ser más específicos. Al conjunto de datos. Porque son los datos que tú ya has analizado, obviamente. Si es que fuera, en el caso de un estudio poblacional, sí sería la población. Como estamos acá analizando en el contexto del tamaño de muestra, el muestreo, el conjunto de datos. Una medida que represente al conjunto de datos. ¿Ok? Tan simple y sencillo como eso. Esa es la razón de la existencia de estas tres medidas de tendencia central. Esas tres. Ahora, vamos a entrar un poco más a profundidad. Vamos a sumergirnos a aguas más profundas. La media. La media, o también llamado promedio, ¿eh? La media aritmética, como ustedes bien saben, se calcula al sumar los valores y dividirlos entre la cantidad de los mismos. Esa es una mediación, ustedes lo saben. No tengo por qué redondear más ello. Se calcula al sumar los valores y dividirlos entre la cantidad de los mismos. Todo claro. Pero la media tiene un problema. ¿Quién me puede decir cuál es el gran problema que tiene la media? O el promedio. Cuando analizamos un conjunto de datos. Tiene un problema muy singular. Muy singular. Demasiado singular. ¿Quién me podría decir cuál cree que podría ser el problema? Puede ser que todo se llega a un equilibrio y no se toma en cuenta algunos puntajes bajos y otros puntajes altos, solo se llega a un puntaje en total.
Excelente, excelente. Y hay veces los datos aislados. Ya, perfecto. Eso es lo que quería escuchar. ¿Cuál es el problema de la media? Es que la media es muy sensible. ¿A qué cosa, Enzo? A los datos atípicos. Ay, a los datos atípicos. Datos atípicos o también llamados outliners. Y tú me dirás, Enzo, pero ¿qué es un dato atípico? No conozco eso, es desconocido para mí. Por ejemplo, imaginemos que, no sé, pues estamos analizando el promedio acá de todos los chicos que están en SAI. Y su promedio, no sé, pues es de... no, promedio no, mejor edades. O salarios. Alguien gana 200, ponte, no sé, pues es alguien que pasa su vida o que trabaja como barrendero, o algo así, no puede ser, con bajo pago. Otros ganan 300, estamos hablando de un solo puesto, 300, digamos puestos de pura gente que trabaja barriendo piso, 300, otros 350, pero imagínate que hay un favorito del jefe, y ese pata se lleva 500 lucrecias, 500 soles, y los demás se siguen llevando 200, 300. ¿Qué ocurre acá? Esto que tú ves acá es un outliner, es un dato atípico, es un dato que está rompiendo con, digamos, la armonía de los salarios que estamos viendo en este caso. Y tú dirás, eso, pero ¿qué importa? Déjalo ser feliz. Sus 500 soles se lo ha ganado seguramente, ¿no? Algo habrá tenido que hacer. Perfecto, pero estamos hablando de análisis de datos. Y aquí el problema es que cuando tú hagas tu bendito promedio, ese 500 va a elevar el promedio. Lo va a elevar. El promedio, si era, por ejemplo, 200, ya no va a ser 200, va a ser 380. Ya lo está sesgando. ¿Por qué? Porque existe un outliner o outlier, como quieras llamarle, o dato atípico, siendo más exacto. Entonces, tú me puedes decir, ok, Enzo, entonces, lo que yo debo hacer es revisar, seguro me meto a mi Excel y veo cuáles son los datos atípicos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues he aplicado una medida, un instrumento para ansiedad y veo que hay como 5 patas, pero o sea, que están a full, han sacado máximo puntaje. Datos atípicos. Datos atípicos. Ahora, evidentemente, no te vas a meter a tu Excel a hacer eso, ¿no? El tiempo que te va a demorar. Pues, no es así. Entonces, ¿qué ocurre con esto? De que ya sabemos de que hay datos llamados outliners, outliers, datos atípicos, que pueden elevar el promedio o, caso contrario, imagínate, escucha, el pata es odiado por el jefe y gana 50 lucas. Ya lo redujo, ahora es 150. Pero ¿qué cosa pasó? El promedio cambió. ¿Eso qué me quiere decir, Enzo? De que el promedio, como te dije hace un momento, es muy sensible. Es muy sensible. Demasiado sensible. No le hagas llorar. Demasiado sensible. Ok. Entonces, vuelvo y repito, me dices, ok, Enzo, entonces tengo que estar atenta o atento de que los datos atípicos que se reporten en mi estudio, los tengo que tener así bien pendientes. No siempre te diré, no siempre. Vamos a aprender, de hecho, ese de paso en RStudio. Acá, no sé si pueden ver mi R. ¿Se ve? Sí. Ya. Sí. Ya, ustedes van a aprender toda la parte de acá, del instalado de los paquetes, de las librerías y X cuestión más. Entonces acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos visualizar los datos atípicos si están por encima de la media o por debajo de la media? Con el box plot, con el gráfico de cajas y bigotes. Así de bonito. Gráfico de cajas y bigotes. O gráfico de bigotes, por último. ¿Ok? Pero ¿qué más les quería comentar? No se queden con la idea de que, ok, entonces si hay un solo dato atípico, ya se fregó y el promedio ya no va a ser una buena idea para tomarlo y decir que es la medida de tendencia central.
que represente mis datos. No, tranquilo, no seas tan radical tampoco. Por ejemplo, 200, 200, y colocamos, no sé, pues, una extensión hasta 200 más. Imaginemos que de acá hasta acá hay como 1000, y todo se ha ido variando entre 200, 210, y acá aparece un 500. Pero ahí tenemos una extensión muy grande de 200. Pero hay un outliner, un dato atípico, solo uno. La pregunta es, ¿ustedes qué dicen? ¿Alterará o no alterará el promedio? Los leo en el chat. O los escucho. ¿Alterará o no alterará el promedio? José David me dice que sí. Correcto. Me gusta el atrevimiento. ¿Y a quién más? ¿Quién más me dice? ¿Alterará o no alterará el promedio? A ver, vuelvo a presentarlo para que se vea. Colocamos acá un N por 100, pues ya. Un solo dato típico. ¿Alterará el promedio de una secuencia homogénea de datos, que son más de 100? ¿Sí o no, chicos? O ya se durmieron, ¿no? ¿Qué me dicen? Isabel me dice que sí. ¿Qué me dice? A ver. A ver, no voy a llamar porque sé que entendería que sí, dependiendo de su valor. Ya, entendería que dependiendo de su valor, perfecto. Pero que ha dicho de que su valor es de 500, ¿ah? Y es un poco alejado de 200, pero vamos a ver. Yasmin me dice no tanto. Perfecto, perfecto. Y lo que dice Yasmin es muy cercano a la verdad, o tal cual. No tanto, porque la influencia, eso lo voy a colocar acá, la influencia de los datos atípicos no solo depende de su tamaño, en el sentido de qué tan grandes sean o qué tan bajos sean, sino de la extensión de la data. Si tú tienes una base de datos muy grande, que tengas unos cuantos datos atípicos y los demás estén relativamente homogéneos, no te preocupes porque eso no va a alterar en casi en nada. Casi en nada. ¿Ok? No habría por qué estar teniendo que corregir algunos elementos. Siempre y cuando tu extensión sea grande. Con grande me refiero al menos a 400 o 500. Ahora, si me hablas de que tu extensión es simplemente de 100, cuidado. Y encima, el dato típico es muy alto, cuidado. Ya va a empezar a sesgar ese apartado. ¿De acuerdo? Bueno, el tema de la moda creo que ustedes ya la conocen mucho mejor. Quería acotar únicamente el tema de la media. Sí, es importante que ustedes conozcan que hay datos atípicos, outliners, y que dependiendo de su tamaño o de su pequeñez, de su grandeza o de su inferioridad en función a los demás datos, pueden alterar el promedio. Por eso, como decimos, de que el promedio es que es muy sensible. Es muy sensible. Nos queda pendiente ver el tema de la moda, nos queda pendiente ver el tema de la simetría, la kurtosis, la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, y con eso estaríamos culminando este apartado. Esta clase solo ha tenido una duración de 1 hora porque tengo una pequeña reunión. Al culminar, más bien, ya estamos a puertas de ella, o ya estoy a puertas de ella, y me gustaría saber si hay alguna duda respecto a lo que se ha comentado para, para culminar. ¿Alguna duda, chicos? A ver, Fanny me dice todo claro. ¿Quién más me dice todo claro para irme tranquilo, ¿no? Para sentirme bien. Bien, bien. Genial. Es un buen inicio de tener esta información. Una con eso me dice... Oye, yo he aprendido mucho en el tema de las maestrías, ¿eh?
Y yo por ahí, por influencia de otras personas, me he metido algunas maestrías, pero de otras universidades. Y son muy buenas, muy buenas. Bueno, me alegro de que les haya agradado. Como bien saben, esto de acá apenas sale, yo lo subo a YouTube para que ustedes lo puedan ver. ¿Desean que les comparte el work que he realizado o desean que me lo quede yo solo? Ustedes me dicen. Que compartas, por favor. Ok, lo comparto, lo comparto. Ya. Cuídense, chicos. Bye, bye. Tengan una buena noche. Muchas gracias, Enzo. Dale, dale. Seguimos el próximo viernes. Ahí sí ya 1 hora y media a full. Adiós, Cuídense. Enzo.